Hola, ¿cómo están amigos de Running Mind? Aquí estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast para aprender cosas que nos van a ayudar a ser mejores corredores y a comenzar a correr. Una de las cosas que a veces me han preguntado, me han escrito mis seguidores dentro de las redes sociales, es acerca de la corrida en montañas, el trail running. Y el día de hoy decidí traer a una persona que es experta en la materia para que nos dé todos aquellos conocimientos básicos y tips que debemos conocer para poder hacer también de nuestra rutina el trail running como parte de una de las herramientas más importantes del corredor. Porque después seguiremos hablando de que esto nos permita darnos algunas destrezas que nos permitan ser mejores corredores. Su nombre es Daniela Matrucci, espero haberlo dicho bien. Martucci. Martucci. Yo pregunto antes, pero siempre hay un tema aquí. Ella es corredora de montaña desde hace 10 años. También está certificada como Life Sport Coach y adicional a esto es periodista. Interesantísimo currículo. Vamos a hablar un poco más acerca de esto en unos minutos. Y bueno, le doy la bienvenida formal a nuestro espacio, ahora visual también, del podcast Running Mind. Gracias por aceptar la invitación, Daniela. No, gracias a ti por considerarme, por invitarme y bueno, encantada de compartir con toda tu comunidad y ofrecerles lo que pueda, en lo que pueda ayudar. Buenísimo. Cuéntale a mi comunidad sobre ti. Cuéntale, bueno, ya yo di un abreboca, cuéntale cómo llegaste a correr, qué fue lo que te llevó a correr y cómo fue ese salto del asfalto a la montaña, ese cambio, a qué se debió ese cambio y qué ocasionó ese cambio en ti y qué cosas has logrado luego de haber dado ese salto. Bueno, la verdad, comencé como muchísima gente o como casi todo el mundo corriendo en asfalto. El cambio a la montaña fue después de mi primera carrera, después que ya yo tenía un año corriendo, yo empecé con un grupo en Caracas. Yo he hecho deporte toda mi vida, pero empecé a correr con un grupo, con un club de corredores. Y bueno, me gustó el ambiente, me gustó el mundo de las carreras. Y después de tener un año compartiendo en carreras de asfalto, tuve la oportunidad de correr una carrera de montaña y para mí fue amor total. Y me encantó, me sentí mucho más cómoda en un ambiente de montaña. Creo que yo toda la vida he sido amante de la naturaleza y creo que eso fue como el toque que le faltaba a esa pasión. Cuando vi que podía combinar las dos cosas, me quedé enganchada en esa otra parte. eh, y bueno, quedé prendada, ¿no? De la montaña. De ahí en adelante empecé a entrenar o a dirigir mis entrenamientos más hacia las carreras de montaña. Y al año siguiente de haber conocido la montaña por primera vez, hice mi primer ultramaratón y definitivamente es una disciplina o un formato en el que me siento súper cómoda, me encantó y definitivamente me quedé con esa preparación, ¿no? Para las largas distancias. Eh, ese primer ultramaratón que hice, llegué segunda, absoluta, segunda de todas las mujeres. Y, y nada, me quedé conectada con la montaña y con el ultramaratón. Em, bueno, ya yo había hecho, por supuesto, un maratón en asfalto, que son dos cosas completamente distintas. De hecho, si tú me preguntas a mí, para mí el maratón es la prueba máxima, mucho más que cualquier otra maratón de montaña. De verdad, mucho más. Es una prueba súper exigente. Obviamente son dos cosas totalmente distintas que son, es quizás el tema que vamos a tocar en este espacio, las diferencias que hay entre la montaña y el asfalto, porque sí hay muchas cosas que se pueden relacionar,
De hecho, los corredores de montaña no estamos 100% en la montaña o no entrenamos 100% en la montaña, eso quisiéramos, pero hay muchos entrenamientos que se hacen en plano, en el asfalto, y hay muchas relaciones, pero sí hay diferencias bien importantes que debemos considerar. Pero bueno, mi historia, digamos, es esa. Hubo un momento, de hecho, fue tras el último maratón que hubo aquí en Caracas, organizado por la CAF en 2017. Ese era mi segundo maratón. Yo después de durante ese maratón yo sufrí una lesión en la rodilla y estuve durante un año más o menos sin poder correr, también atravesando situaciones personales, etcétera. Pero durante todo ese año yo me nutrí mucho de información y cuando yo vuelvo a retomar mis terapias, etcétera, para volver a correr, yo me sentí completamente diferente. Yo sentí que toda esa información de la que yo me había nutrido, todo ese tiempo que yo había pasado informándome, leyendo, viendo videos, escuchando información, etcétera, siento que a mí me cambió la manera de yo asumir mis entrenamientos. Entonces, eh, yo empecé a compartir a través de mi cuenta de Instagram todo mi proceso de recuperación de la rodilla y del regreso a la montaña. Yo soñaba con regresar a la montaña y empecé, bueno, a compartir todo esto. Muchísimas personas se conectaron con ese proceso y ese proceso de alguna manera empezó a llamarse saber correr. Lo empecé a identificar con esa etiqueta. Eh, Definitivamente, como les cuento, cuando vuelvo a la montaña, vuelvo de manera, me siento completamente distinta, me siento con mucha más conciencia, ¿no? Y obviamente mi recuperación, eso ayudó a que la recuperación fuera mucho más eficiente. Eh, entonces, de ahí en adelante empecé a trabajar en un proyecto en donde comparto la importancia de tener ese conocimiento a la mano, que no nos quedemos solamente con la preparación física, sino que también tratemos de entender con información también teórica o con conocimiento cuáles son esas transformaciones por las que atraviesa nuestro cuerpo durante todo el proceso de preparación para una carrera, bien sea de calle o bien sea de montaña, porque eso te genera una conciencia a la hora eh, a la hora de buscar realizar, a la hora de encontrar tus metas, a la hora de conectarte con esos objetivos. Es una conexión como tú lo tienes en tu lema, cuerpo y mente, y yo le incluyo la parte de la esencia, que es la motivación, lo que me lleva a ir más allá, ¿no? Esa conexión espiritual y que en la montaña también nosotros tenemos incluimos mucho de esa parte, porque Claro. siempre tenemos como ese misticismo de pedirle permiso a la montaña, de conectarnos con ella para saber si sí o si no, si hoy es el día o mejor me quedo y no busco retarla, ¿no? Esa parte de dejar el ego en casa e Por irnos el tema del clima también, ¿no? Me es, imagino. claro, porque estás expuesto a factores externos de la naturaleza Que no dependen de ti. que no dependen de ti, que obviamente por más que tú quieras llegar a esa cumbre, si el clima no está dado para eso, no lo vas a lograr. Incluso la parte de conectarte también con la montaña, por ejemplo, en mi caso, y se repite mucho en muchos corredores de montaña, si yo no estoy bien espiritualmente, mentalmente, si ese día yo tengo muchos problemas o estoy en otro lado, mi cabeza la tengo ocupada en otras cosas, yo sé que ese día no voy a ir a la montaña, porque me estoy poniendo en riesgo. O sea, para la montaña hay que tener los 5 sentidos activos y quizás salir a correr en el asfalto es mucho menos riesgoso porque, bueno, no tienes que estar pendiente de tantas cosas, como tú lo dices, de tantos factores externos que te ponen en riesgo, que quizás esa es la diferencia más importante que yo establezco entre una disciplina y otra, que en la montaña estás expuesto, tienes que tener en cuenta muchos factores para no ponerte en riesgo y que muchas veces
se subestiman todas esas previsiones que hay que tener y no nos damos cuenta de que eso nos puede afectar mucho más bueno, que simplemente hoy no rendí, sino que, bueno, si tú, por ejemplo, vas a hacer una ruta eh, que tienes prevista para hacerla en determinado tiempo y ocurre cualquier imprevisto que te haga multiplicar ese tiempo, una carga o un desgaste que no tenías previsto y que te puede afectar tanto para el objetivo deportivo para el que estás trabajando, como incluso para toda tu preparación, ¿no? Esas son quizás las cosas que yo siempre hago énfasis en recordar. Entonces, bueno, creo que estoy aquí como ligando todo, pero No, yo te dejo eso. porque de verdad es súper interesante lo que dices. Y más aún cuando muchas personas prefieren que correr en el asfalto o en la calle es riesgoso. Entonces, claro, obviamente para los que no practicamos trail, nos parece a veces riesgoso ir a la calle, dependiendo de las circunstancias donde nos encontremos, ¿no? Por lo menos en mi caso particular, yo me enfrento básicamente al tráfico, a los Claro, automóviles, a claro. la oscuridad y a otros a peligros por lo menos de animales, que por lo menos acá en Florida a veces te puedes encontrar con alligators, a cocodrilos, te puedes encontrar con rabipelados o raccoons, que ya ni sé cómo se llaman, pero bueno, en fin, esos animales tienden a atacar al ser humano. Y Ok. entonces muchos corredoras, más que todo mujeres, y a otro tipo de animales que no son de Exacto. ese tipo, les tiene miedo y les provoca temor salir a la calle a entrenar a ciertas horas muy particulares. Por lo Claro. menos yo era de las que salía a las 4:30 de la mañana, porque evidentemente yo en Venezuela me enfrentaba a otros animales distintos a los que me enfrento aquí, y a estos no Exacto. les tengo miedo y a aquellos sí les tenía miedo. Bueno, y por tema pandemia, pues toda mi rutina ha cambiado. Sin embargo, el tema clima, el tema tráfico, el tema terreno, hay muchos factores que influyen en la, la parte de limitarte tú a poder desarrollar tu disciplina y a poder entrenar de manera satisfactoria, ¿no? Entonces es buenísimo que tú menciones eso porque, bueno, podemos hacer las diferenciaciones entre una disciplina y otra, aunque son primas y obviamente tienen Exacto. muchas cosas en común, también tienen muchas diferencias. Pero no quiere decir que vamos a hablar de las diferencias para decir que una es buena o que otra es mala, No, simplemente, no, no, bueno, no. eso, diferencias, ¿no? Y que la Exactamente. gente pueda escoger y pueda saber que esas diferencias pues tienen también un punto de encuentro. Entonces, bueno, entrando en materia, un poco más adentro de lo que estabas conversando, obviamente para un corredor novato, evidentemente mi audiencia, muchos de los que son mi audiencia son corredores novatos, que bueno, la literatura lo consideran todos aquellos corredores que corren poco menos de 35 kilómetros a la semana. Y cuando ya han hecho un recorrido mayor de esto, ya pasan a ser no expertos, pero ya dejan de ser categorizados como novatos. Entonces, nosotros estamos como que en una cruzada de educación de este tipo de corredores para que ellos hagan las cosas de forma correcta y no se hagan daño en el momento que decidan practicar esta disciplina. ¿Qué le pudieras decir tú a lo primero que deben saber cuando, por ejemplo, en mi caso, yo era un corredor novato y estaba en Caracas y yo también corrí una carrera de montaña en el Ávila? Obviamente no la corrí porque no estaba, o sea, cuando yo me inscribí, me registré, yo tenía un concepto de lo que pudiera ser la montaña, pero como no tenía los conocimientos, obviamente la terminé fue caminando, escalándola, que es muy diferente a correrla. Y de esa experiencia aprendí de que tenía que conocer más del tema y que obviamente no pude disfrutarlo, no pude amarlo y no pude seguirlo practicando como yo hubiera querido, porque evidentemente no tenía los conocimientos correctos para poder hacer un mejor desempeño. ¿Qué le dirías tú a todos estos corredores novatos que están incursionando en el mundo del running y que les atrae la idea de una que otra vez a la semana ir a correr a una montaña y poder disfrutar de la naturaleza un poco más de cerca, con algunas premisas obviamente que nosotros desconocemos?
Mira, para mí lo más importante como corredores, y esto creo que es un consejo que le puede servir a quienes les apasiona la montaña y a quienes no, es respetar la progresión. Ok. El cuerpo, nuestro A cuerpo, qué llamas, perdona que te detenga allí, a qué llamas progresión para entrar en contexto al respecto de la ok, corrida? ok, a las adaptaciones por las que tiene que pasar nuestro cuerpo para poder llegar a donde queremos llegar. Ok, ¿A qué llamo yo adaptación? A empezar por una carrera de montaña que no sea un ultramaratón, por ejemplo, si yo estoy empezando a correr. Yo primero tengo que vivir la experiencia de una carrera corta. eh, como tú lo mencionabas ahorita, tu primera carrera fue caminando. Está bien, no está mal, ¿ok? Las carreras de montaña no siempre se hacen corriendo. Eh, claro, siempre hay puntos de corte y tiempos, como toda carrera, eh, que van no. Pero no todo el tiempo se corre, ¿ok? Las subidas muchas veces se hacen caminando, hay, eh, hay pedazos que son muy fuertes y que obviamente los hacemos a un ritmo un poco más lento. Eh, pero creo que lo principal, para tú poder disfrutar todo ese proceso realmente sin lesiones, sin hacerte daño, sin que termines una carrera por el simple hecho de terminarla, esa ambición de kilómetros que suele verse mucho, eh, creo que más bien te acorta la vida deportiva a lo largo del tiempo. O sea, quizás tú logras culminar una carrera de 100 kilómetros teniendo apenas un año corriendo. ujú, Cualquiera, es verdad, la gente la puede hacer y la puedes terminar, pero las adaptaciones por las que tuvo que pasar tu cuerpo para estar realmente preparado para esa prueba, no las tuviste y eso te puede acortar la vida deportiva más adelante. O sea, ujú. puede que tú a los 70 años ya tus rodillas no den más y simplemente no puedas seguir corriendo, tengas que dedicarte, no sé, a boxear, no sé, a hacer cualquier otra cosa. Entonces ese es siempre el llamado que yo hago, a respetar la progresión, porque cada cosa tiene su adaptación, o sea, el cuerpo tiene que pasar por una adaptación que es lo que te va a preparar realmente para vivir esa experiencia realmente con lo que tu cuerpo es capaz de dar. Entonces, siempre hago el llamado a eso. Y de hecho, ese es el mensaje clave o el mensaje más importante que trato de dar con Saber Correr. Saber Correr se trata no solamente de incluir el conocimiento en el entrenamiento, sino que ese conocimiento te va a dar las pautas para tú tomar las decisiones correctas, para tú saber qué es lo que realmente te funciona y qué te puede poner en riesgo. Si yo voy a decidir inscribirme en una carrera, si yo estoy realmente preparado para una distancia corta o para una distancia larga, si yo estoy realmente preparado para una prueba de montaña o todavía me hace falta conocer o tener más experiencia, porque la montaña también requiere mucho de experiencias. La Mm. experiencia te da eso, el poder tomar decisiones rápidas. En la montaña pasa mucho eso, es el poder de tomar decisiones en un momento, porque hay muchos imprevistos, lo Mm. mismo que veníamos hablando, ¿no? De los factores externos. Cualquier cosa te puede pasar. De hecho, ese es el lema de los ultramaratonistas. Cualquier cosa puede pasar. Tú puedes ir de primero punteando toda una carrera y te perdiste. Hubo una marca que no viste, agarraste para otro lado y terminaste llegando de séptimo porque tuviste que regresarte todo ese pedazo. Entonces, esos imprevistos hay que saberlos manejar. De repente, son muchas horas corriendo en los ultramaratones. En 7 horas de carrera pueden pasar muchísimas cosas. Te puede dar un dolor de barriga, te puedes torcer un pie, o sea, pueden pasar muchas cosas para las cuales hay que estar preparado. Y la experiencia te da esa capacidad de tomar decisiones acertadas en ese momento. Y la montaña requiere mucho de seguridad, de que tú tengas las previsiones necesarias para ir seguro, para enfrentarte con seguridad a todos esos factores que te acompañan. Oye, o sea, hay que ser una persona resolutiva, ¿no? Hay que tener Así es. capacidad de análisis rápido de las situaciones y de encontrar las soluciones de forma efectiva, ¿no?
Muy totalmente. interesante eso, porque en el running de asfalto normalmente no necesitas de análisis de Bueno, es otro, situaciones, dependiendo, obviamente. Por lo menos yo exacto. el fin de semana tuve que tener un análisis rápido de la situación, porque tuve un imprevisto. Primera vez en 8 años que tenía ese imprevisto, nunca me había ocurrido, siempre he sido muy previsiva y anticipada. En este caso del trail también debe ser previsivo y anticipado, ¿no? Por lo que veo. Y de organizarte y planificarte al igual que en el asfalto, con Mucho, cierto, mucho. Sí, por lo menos me imagino que totalmente, también. totalmente. Y por lo menos la parte me imagino, de la suplementación, porque obviamente si son ultramaratones de más de 4 horas, obviamente tienes que llevar algunos alimentos especiales y todas esas cosas, tienes que prever todo eso y saberlos utilizar y todo el tema, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, creo que lo que realmente te hace poder mantenerte activo durante tantas horas es la suplementación, o sea, es tener la alimentación cada media hora, hay gente que cada 40 minutos, tal cual como se prepara un maratón, ¿ok? Mm. Es igual, es el tener una dosis de carbohidratos, de proteínas cada cierto tiempo para poder tener ese combustible que te va a ir llevando, eh, que te va a mantener activo durante tantas horas. Sin esa parte, sin ese combustible, no hay manera de llegar vivo. Claro, claro. Mira, ¿qué es lo primero que debes saber? O sea, el corredor de asfalto necesita hacer algunos ajustes en cuanto a su outfit o equipo deportivo para poder hacer el trail, o perfectamente con lo que practica asfalto puede ir a la montaña. Bueno, ahorita obviamente la tecnología da para cualquier cosa, pero sí, generalmente lo que más, el cambio en materia de vestimenta, el cambio más importante son los zapatos. Hay algún tipo de zapato para asfalto que no te sirve en la montaña, y es bueno tener bien claras esas diferencias para utilizar un buen zapato en la montaña con un buen agarre, un zapato que no sea tan plano para que no resbale, ¿no? En las partes más... ¿Cuál es la diferencia puntual entre unos zapatos y otros? generalmente es eso, o sea, quizás lo más importante es eso. Yo no soy muy experta en el tema de decirte Pero, de, ajá, pero de, por lo menos de la persona va a la la tienda, ¿qué debe decir? tecnología de calzado. Ajá, al momento de ir a una tienda, la persona que te va a vender va a saber cuál es la diferencia. Hay unos zapatos que se llaman híbridos que te pueden servir, Ok, están hechos para que te sirvan para tanto para asfalto como para montaña. ok. Realmente, si eres un corredor que trabaja mucho en asfalto, pero de repente le gusta la montaña para hacer ejercicios de fuerza, de potencia, etcétera, puedes buscar un zapato híbrido, que los hay, que te sirve tanto para la montaña como para el asfalto, ¿no? Hay zapatos que son, Algunas marcas particulares que tengan o sea, que tengan esa versión híbrida de zapatos, porque por lo menos creo que yo estoy aquí de ignorante, casi todas. honestamente. Uno aprende de todos sus entrevistados y primera vez que escucho que hay zapatos híbridos. No Sí, sí los tenía en hay. cuenta no había leído en ninguna parte ni había visto al tema de los zapatos híbridos, y de verdad que está súper interesante. Casi todas ahorita manejan ese concepto, sobre todo porque las carreras no todo el tiempo son netamente en montaña. A veces hay pedazos, hay tramos en donde tienes que Oh, correr claro, claro. por el asfalto o por calles, por carreteras, etcétera. Entonces, ese zapato está hecho para, esa tecnología la hacen pensando en eso, ¿no? Eh, Salomon tiene esa tecnología híbrida. Adidas, que es quizás la marca que yo siempre recomiendo para montaña. Para mí Adidas ha sido la marca, este, la mejor, o sea, en mi experiencia personal, ¿no? La mejor, con la que mejor me ha ido en montaña ha sido Adidas. Ahorita estoy justamente probando unos New Balance que compré hace poco, que también la tecnología New Balance para montaña, para trail running, la última que ha sacado,
excelente, excelente, ¿verdad? Me ha gustado muchísimo. Yo empecé, cuando yo corría en calle, empecé corriendo con New Balance Okay. y me fue excelente, perfecto. Cuando empecé en montaña, empecé a usar más Adidas, pero ahora que estoy probando esta nueva tecnología de New Balance, me parece buenísima y súper recomendada. Como te digo, no soy la más experta porque yo no he pasado por todas las marcas, yo soy No, muy pero cerrada en por lo ese menos para sentido, darle una orientación a, a pero nuestro sí, escucha para que ellos puedan por lo menos hacer algún research y buscar y ver exactamente. opciones y ver costos y todo ese tipo de cosas, porque bueno, hay gente que cuando se mete en un tema se apasiona, entonces ya quiere tener, bueno, tengo mucha gente que conozco que se quiere comer todo. Exacto. Tener todo, pero también es una forma de protegerlos, también de protegerlos de que si quieren hacer la inversión del zapato híbrido o del zapato para trail como tal, que la pueden hacer y cuáles pueden buscar y todo Exacto. esto, ¿no? Para poderlos ayudar un poquito más. Pero, y partiendo de los zapatos, ¿hay otros dispositivos, medias, mallas de Sí, compresión o algún con tipo de el, cosas que de verdad tú crees que sea necesario aparte del zapato tener dentro de nuestro equipamiento para poder comenzar en esta disciplina? Sí, con el tema de los zapatos, creo que igual para asfalto también se suele uno comprar una talla más, Muy importante. O sea, una las talla premisas del mayor a, zapato son las mismas, ¿no? sí, sí, incluso más porque en la montaña vas a tener en la bajada vas a tener un roce mucho más, el contacto con la punta del zapato va a ser mucho más que en un maratón. Entonces es importante que, sobre todo el tema de la media, se suele usar a veces una doble media, incluso ahorita hay medias que traen como un recubrimiento en la punta, que Un es como, colchadito. ajá, un acolchadito. Eso sí creo que se maneja igual para maratón y para montaña. La tecnología no suele cambiar mucho. Quizás hay cosas muy, muy, muy específicas para montaña, pero generalmente lo que te sirve para correr un maratón te puede servir para la montaña Lo único también. que no te sirve son los zapatos, que si son netamente de asfalto, obviamente no los puedes usar en montaña porque te vas a resbalar y te vas Sí, a te caer. pueden servir, pero te vas a sentir más cómodo utilizando un zapato con un soporte un poco más, Distinto. Me imagino que el soporte y el un agarre poco es más. distinto. Sí, exactamente, exacto. Eso Bueno, es lo fantástico. más, quizás la diferencia más importante. Bueno, fantástico. Si tienen más Eh, preguntas y dudas, le pueden escribir. Ya les voy a dar los contactos pronto de Dani para que la puedan consultar si quieren empezar a darle a la montaña. Yo quisiera darle a la montaña, pero lamentablemente en Miami no hay montañas. Las montañas que hay son de mentira. Pero bueno, en algún momento si viajo para algún lado en este país, pues obviamente voy a consultar contigo para irme equipadita y no pasar trabajo, porque aquí las montañas, las que hay, son bien, bien, bien duras y son sí, bien complicadas desde el punto de vista logístico y hay que irse bien preparados, obviamente, así para es, no pasarla mal, sino para disfrutar, obviamente, de la naturaleza y hacerlo bien. Otra de así las es. cosas muy puntuales que quería conversar contigo, Daniela, era, por ejemplo, el tema del entrenamiento, qué, las, qué ejercicios o qué tipos de entrenamiento pudiéramos darle más peso en nuestro calendario semanal para poder trabajar grupos musculares que nos ayuden a mejorar nuestro desempeño en la montaña. Bueno, obviamente el desnivel es súper importante trabajarlo cuando uno se está preparando para la montaña, hacer trabajos en vertical. Eh, es súper importante, por lo menos una vez a la semana, un trabajo vertical. Eso también dentro de la periodización del entrenamiento tiene sus etapas, ¿ok? Hay una etapa en donde trabajas con mucho más énfasis o mucha más fuerza esos umbrales en subida y luego eso lo transformas a la velocidad en plano. Okay. Eh, pero ese es un trabajo súper importante cuando se está entrenando para montaña porque es lo que te va a definir cuál es el ritmo ideal al que vas a enfrentarte en la subida. Y esa subida obviamente la tienes que bajar para regresar a casa. Y el tema de la bajada, para mí es fundamental trabajar la bajada. De hecho,
yo particularmente tengo, o sea, mi punto fuerte es la bajada y en la subida pues es lo que tengo que ponerle más énfasis porque soy lenta subiendo, ¿no? Ok. Entonces, pero muchas personas le ponen mucho énfasis en la subida, pero subestiman la bajada. Mm, Y en las carreras de montaña, las bajadas son súper importantes. El corredor que no sepa bajar puede perder todo lo que hizo subiendo. ok, Entonces hay que trabajar muy bien la bajada con técnica, obviamente la técnica de carrera que se trabaja para correr en plano, también hay técnica de carrera que se trabaja para subir, para bajar. ok, Eh, el trabajo de bajada requiere de reflejos, requiere de mucha propiocepción, que también es, para mí es súper importante incluir en los entrenamientos, sobre todo en la preparación de fortalecimiento, incluir ejercicios con inestabilidad, ¿ok? Que te haga trabajar esa propiocepción. Eh, de repente hacer ejercicios con un solo pie, hacerme sentadillas con un solo pie, ejercicios a veces con los ojos cerrados, el hacer ejercicios con los ojos cerrados te da también trabajas también esa propiocepción. Y eso, y mucho fortalecimiento, mucho fortalecimiento. Yo creo que eso es importante para tanto para asfalto para como para todo, montaña. para las dos, para la calle, para Exacto, la exacto. montaña. Pero el fortalecimiento que siempre es como esa parte donde hay que insistir más, que no lo descuiden, es súper importante, tanto para tener la fuerza para subir, como tú dices, hay grupos musculares que se trabajan de manera distinta subiendo, como también para la bajada. Para la bajada, en la montaña siempre está el mito de que la montaña te destruye las rodillas. Sí, si no haces un buen fortalecimiento, sí, te las destruye. Pero con un buen fortalecimiento y con unos cuádriceps fuertes que Que resistan se y que resistan al realmente impacto. Mm. resistan ese impacto, tus rodillas, créeme que no van a subir. Te lo digo yo que sufrí de la rodilla y mi tema de rodilla no No me te impidió. lo Claro, produjo porque la tú te montaña. lesionaste, claro, volviendo al contexto anterior, tú te lesionaste antes de ser montañista. O sea, no es que te lesionaste Y me lesioné siendo corriendo en plano. running trail. No, Exacto. sí, ya corrí en montaña, pero mi lesión fue entrenando para un maratón Por de eso, o sea, que calle, tu lesión para el no fue maratón de por Caracas. hacer montaña. No me Ese la es el generó la punto. montaña, exacto, O sea, que me la tú, generó de hecho, me es- la generó un sobreentrenamiento porque, nada, esa semana la semana más fuerte de preparación para el maratón, que es cuando ya haces ese largo de 35 kilómetros, eh, 15 días, 20 días antes de la prueba, esa semana es la más importante. Esa semana tienes que estar, pero guardadito en tu casa, porque es donde tienes las defensas así a tope, en donde el cuerpo está dándote lo máximo y de ahí para abajo ya viene esa adaptación de la que estuvimos hablando, en donde ya, bueno, ya el cuerpo empieza a asimilar todo el trabajo y hasta que ya llegas a la prueba listo. Pero ese pico, ese momentico en el momento. que estás tan cargado, cualquier cosita que hagas, cualquier cosita es donde, mira, hasta para bajarte, amarrarte los zapatos, tienes que ser súper precavido y tener mucha conciencia, porque cualquier cosita te puede poner en riesgo tu prueba. De hecho, como me pasó a mí, pues tuve esa lesión por unos pesos muertos que hice que no debía haber hecho en esa semana. Nada, cuando salí a hacer el largo de ese día, mi rodilla obviamente me dijo, no puedo más, o sea, basta. Y fíjate, fue una lesión que arrastré por mucho tiempo y que, bueno, dio pie a muchas otras cosas que agradezco, pero me enseñó eso, me enseñó que con las cargas del cuerpo no se juega, hay que estar súper pendiente y por eso mismo hay que tener el conocimiento que te da la conciencia para decir que no o decir que sí, si puedo o no puedo, si realmente esto me va a hacer llegar más lejos o me va a Hacer mandar daño. Mm, unos pasos hacia atrás. es correcto. Bueno, parece mentira, pero ya estamos casi al tiempo del podcast. Pero bueno, sin embargo, quiero que le des un último tip para completar como 3 cosas importantes de las cuales hablar hoy, para que la gente se lleve un último aprendizaje de
para si quieren empezar a correr en montaña? ¿Qué otra cosa importante tienen que tomar en cuenta? Bueno, lo primero, bueno, como ya les vengo comentando, incluir el conocimiento, siempre estar pendiente de leer, de preguntar, si tienes a tu entrenador cerca, siempre pregúntale por qué estoy haciendo esto, para qué lo estoy haciendo. Siempre es bueno ser quisquilloso en ese sentido para nosotros tener conciencia plena de lo que estamos haciendo. Em, Trabajar el fortalecimiento, no descuidarlo, y ese fortalecimiento tratar de hacerlo con la adaptación anatómica, quizás estoy usando términos que son más tuyos que míos, No, 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 pero, no, no, pero de todos, porque lo que todos quiero somos decir seres es que a humanos. veces trabajando simplemente en una máquina, en un gimnasio, no nos da esa preparación de los movimientos que yo voy a estar haciendo en la montaña. Entonces, tratar de que la preparación de fuerza sea lo más parecida, los movimientos sean lo más parecidos a lo que yo voy a enfrentarme en la montaña para que el cuerpo sepa cómo responder, ¿no? En esos momentos. Esa es una opinión muy personal. No es que la preparación en máquinas solamente no funcione, sino que hay que agregarle Otras cosas. también a la preparación esas adaptaciones. Por eso hablo de la propiocepción y de trabajar con inestabilidad y todas esas cosas. Y una recomendación que sí es muy mía es la esencia, trabajar con la esencia del deportista, porque no es solamente en la montaña. Los deportistas tenemos que dejar el ego en casa. El ego no simplemente nos va a llevar a ir a donde no nos va a llevar lejos, nos va a llevar más bien a un sitio en donde no, no vamos a aprender nada. Es mejor estar conectados con nosotros muy adentro, con eso que nos motiva, con lo que realmente nos mueve, con lo que realmente nos hace llegar a esa meta, en lo que nosotros en nuestra cabeza estamos pensando cuando estamos en esa línea de partida, por qué voy a correr, por qué voy a salir a hacer esto, buscando qué, contra quién estoy compitiendo, si contra el que tengo al lado o contra mí mismo, contra el reloj, estoy compitiendo contra esa gordita que quiero dejar atrás, no sé, por decir cualquier cosa banal. Estoy compitiendo contra esa mamá que no tiene fuerza para jugar con su hijo, estoy compitiendo contra, ¿sabes? Con todas esas cosas siempre tenerlas en mente y tenerlas presentes y trabajarlas también. Tratar de buscar esa conexión espiritual, esa motivación que está muy dentro de nosotros, incluirla también como parte de la preparación, visualizar, cerrar los ojos, ver por qué me estoy preparando, por qué estoy haciendo esto, que lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo porque mi papá quiere que yo sea deportista y a mí no me gusta. Estar muy conectados con esa parte, o sea, incluir Conectarse con esas el tres ramas. propósito por el cual estás haciendo la actividad. Eso es muy Así importante. es, La, exactamente. la parte Exacto. de que te mueve, porque la motivación, bueno, yo por lo menos por mi parte, la motivación mueve mucho, pero la motivación tiene un tiempo limitado, tiene una meta. Alcanzaste la meta, tienes que plantearte una nueva para poder seguir motivada. Entonces tú no puedes estar toda la Así es, vida retándote constantemente. así Va a llegar un es, momento que te vas a ahogar, te vas a agotar de retarte y vas a decir, ya no quiero más. Entonces, cuando hablas del propósito, es algo que te mueve constantemente a pesar de que no tengas una meta, porque ya así se es, vuelve algo de parte de ti, de tu esencia, de lo que tú hablas de la esencia de la persona. Pero totalmente. muy Y importante que te va a y llevar a ir, obviamente, que te va a llevar a romper esos límites que exactamente, tu cabeza a veces cree que tienes. ¿No? exactamente, bueno, Esa esencia es lo que te va a ayudar a ir más allá, así te duela todo, así creas que no puedes más, es lo que te va a llevar allá. sí, justamente por eso es que estamos juntas hoy, porque obviamente nuestros propósitos están bien alineados, nuestra visión del deporte está muy alineada con respecto a lo que queremos lograr con nuestros deportistas, con los que nos siguen, con los que nos escuchan, nos ven. Es de darle esa forma de ver las cosas de una manera un poco más profunda, ¿no? Que no es nada más desarrollar una forma física o quizás obtener una forma física, entre comillas, adecuada, sino encontrar un balance y un equilibrio tanto como un ser humano integral que somos, de que Exacto. tenemos muchas áreas de nuestra vida que están todas conectadas. Bueno, Dani, de verdad, muchísimas gracias por aceptar mi invitación.
Y bueno, estoy muy contenta de que sigamos colaborando en cosas como esta. Vamos a seguir colaborando y dándole a tu comunidad y a mi comunidad cosas interesantes con las cuales pueden aprender a ser mejores y hacer cosas mucho más interesantes. ¿Dónde te puede conseguir las personas? Y si tienen alguna duda o pregunta, ¿dónde pueden acudir a hacerlas? Mira, mi Instagram es @sabercorrer. Hay también una web, sabercorrer.com. Allí, incluso cuando ingresas a la página web, tienes un regalo, puedes descargar un ebook, que es una guía básica para saber correr, en donde reúne todas estas tres cosas de las que hemos venido hablando. Saber correr es cuerpo, mente y esencia. Eh, Tienes todas las recomendaciones para iniciarte en la montaña, para iniciar en el mundo de las carreras. Y bueno, nada, cualquier cosa que me puedan escribir allí a mi Instagram por DM, pues cualquier duda que tengan, ya por allí nos comunicamos. Buenísimo. Bueno, ya saben, en @sabercorrer le escriben un DM a Daniela y ella con gusto les va a contestar. Bueno, no me queda más nada que despedirme y decirles que, bueno, muy contenta de que estén aquí en este espacio y que puedan aprender en esta nueva plataforma en la cual estamos desarrollando. Y como siempre les digo, no es llegar más rápido, sino llegar más lejos y vivan su 3%. Hasta luego.